Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Fuera de Guión. Este es nuestro tercer episodio. Buen viernes. Hola Alejandro, hola María, ¿cómo estamos hoy? Estupendamente bien, preparados para todo. ¿Cómo estás, Iván? ¿Cómo estás, María? Gusto saludarlos. Bueno, todo muy bien. Hoy tenemos un tema muy interesante para conversar y para eso hemos sumado a un invitado estelar. En unos más o menos 13 días o 12 días va a hacerse el cambio de mando en Chile y va a asumir José Antonio Cast y se va a ir Boric. Y para comentar un poco de cuáles son los desafíos que enfrenta Chile, qué es lo que se viene, lo tenemos al gran Fernando Claro, que es economista, máster en economía de la King's College de Londres, columnista en diferentes medios y además, hace varios años ya, creo, director ejecutivo de la Fundación para el Progreso en nuestro país vecino. Así que, hola Fernando, ¿cómo estás? Gracias por participar. Hola Iván, muchas gracias por la invitación. Hola Alejandro, hola María. Además es un amante y observador de los pájaros. Tiene un libro. Sí, mi mayor orgullo. Gracias María por eso. Estoy al Estuve tanto. ¿Cómo ahora, se llama esa disciplina? mira, es un gran tema el cómo se denomina, pero en inglés se llama birdwatching. Yo Exacto. Ah, soy un birder. En castellano tenemos un problema porque se llama pajarólogo, que suena mal, pajarear, pajaror. Pajarear es como contrario, ¿cierto? Porque uno está como pajareando. Igual de eso también hay Eh, algo. También es que no, porque uno está muy concentrado. Ah, Es peyorativo pajarear. No sé cómo en España. Tengo una pregunta que siempre tuve respecto de eso. ¿Vos ves un pájaro y tipo anotás en algún lugar, vi a tal pájaro? Es como, digamos, como cazar Pokémones, una cosa así. Ya. qué Bueno, horror. No, hombre, no. sí, eso también es un tema, porque hay gente que es así, efectivamente, así como te estás burlando, Alejandro, eh, Un poquito me estoy hablando, claramente. claramente, pero hay gente que no es así, y yo me considero de esas, ¿ya? Ok. Ahora, es un placer medianamente más relajado estar como en la naturaleza, eh, pero debo reconocer, en contra mi voluntad, que estoy cada vez más cercano. Estuve en el Amazonas recién, estuve haciendo tics, así que... Así que puedo avergonzarme que estoy transitando hacia, quizás en la vejez, hacia... Eso se llaman listers, los que hacen listas, Claro, ven un pájaro raro y anotan, vi. que anotan. Sí. Sí, hay gente que recorre el mundo, hay gente que recibe un mail y que hay un pájaro raro, digamos, en Madrid y va a buscarlo. En Madrid hay varios, Entonces, ¿eh? Varios. eh, varios pájaros raros, En también. el Congreso de los Diputados. Sin ir más lejos. Sí, siempre da lindo. conversación mi afición a los pájaros. Bueno, es algo bonito. Es muy lindo. La última vez que te vi, Fernando, fue en un almuerzo en la Fundación para el Progreso el año pasado y quien hablaba, el invitado destacado, era Jesús Huerta de Soto, ¿no? Que acá lo conocemos bien, seguramente la gente que nos escucha hoy por hoy también lo conoce. Es una señal de la época Señal de la época, ¿no? Bueno, de Chile. usted la tiene mucho más, ¿cierto? Milei lo cita constantemente, es un gran discípulo de él. Y bueno, y en Chile, como ustedes bien dicen, tendremos un nuevo gobierno para entrar en el tema en pocas semanas. Hay mucha expectación. Eh, lo que sí me gustaría dejar como para entrar en conversación es que José Antonio Kast ha catalogado esto como un gobierno de emergencia. Ese es su mensaje, y con eso él está también teniendo un mandato, porque él ganó, además, diciendo eso, ¿ya? ¿Por qué emergencia? Porque principalmente en Chile se ha venido en los últimos 4 años destruyendo un poco la base institucional que nos hizo un país estable, y con un Estado de Derecho firme, ¿cierto? Esto debido a un- a- al, al presidente Boric y todos los que lo rodean, que llegaron a proponer una propuesta constitucional chavista, a decirlo en términos simples. Eh, el clima de opinión pública, creo yo, de forma equivocada,
por el efecto del voto voluntario en Chile, estaba muy hacia ese lado, ¿ya? Yo no creo que haya sido mayoritario los chilenos el querer que se pudiese tomar, por ejemplo, los terrenos que estuviesen libres. En el fondo, las tomas se apoyaban por los políticos. ¿Te refieres a expropiaciones, sin más? Pero No, con... tomas, digamos, hay un sitio, Eriazo, en Chile, y hay gente que no tiene dónde vivir, ¿cierto? Y se tomaban estos terrenos, ¿ya? En el Chile del año 90, esa toma habría sido desalojada. Claro. Y en el Chile de los 2020 no se desalojaba, se mantenía, se mantiene, y luego el dueño pierde ese terreno, tiene que seguir pagando impuestos al territorio, contribuciones, y los políticos impedían que se desaloje eso por el derecho a la vivienda. Y eso termina generando violencia. Esto ha ocurrido en todo Chile, ¿ya? Y los políticos llegan a decir que el Estado tenía que comprar este terreno a un precio malo y ocurría un win-win. Esto lo decía George Jackson, el ministro secretario general de la presidencia, del gobierno, ¿ya? Cosas de ese tipo, que lo único que hacían es destruir el Estado de Derecho, el derecho a propiedad, el Estado de Derecho, eran apoyados por estos políticos y el clima de opinión pública lo validaba en cierto sentido. Yo uso esto como ejemplo, ¿ya? Porque creo que es muy grave, es muy contrario a la idea, al menos que nosotros creemos defender. Sin embargo, eran apoyadas y esto cambia, ¿cierto? Esto está cambiando. Hoy día tú ves políticos de izquierda desalojando tomas, alcaldes. La discusión ya esto no se discute. Pero sin embargo, bueno, es el clima de opinión que reinaba en Chile y esperamos que se revierta. Esto, bueno, lo mismo ocurría con la inmigración, frontera abierta, lo mismo ocurría con la educación, los jóvenes petitorios que llevaban adelante eran validados por los políticos, eran escuchados, se paraban clases, tomas de universidad y colegio, y así por todos lados. Lo mismo con el uso de la fuerza del Estado. Eh, Hubo muchos políticos que simplemente eh, deslegitimaron el uso de la fuerza de los carabineros, como le llamamos en Chile, la policía. Todo eso se está revirtiendo y por eso es un gobierno de emergencia. Tenemos que restaurar el Estado de Derecho, restaurar la seguridad, volver a preocuparnos de la educación en sus resultados, no en cómo están organizados, y así. Eso Una es lo que... pregunta tengo. No sé si es simplemente retórica el decir estado de emergencia o legalmente hay lo que se llama un estado de emergencia que permite que permite o le da más atribuciones al poder político. ¿O es solamente una manera de cast para explicar que va a tener que aplicar determinado tipo de medidas? Sí, no, es nada más que simbólico, ¿ya? Okay. Efectivamente, siento lo que tú dices, María, acá en Chile, obvio, me imagino en Europa y en Argentina, ciertos estados de excepción que se le llama, Eso es. cuales hay diferentes grados. Yo creo que deberíamos aplicar estado de sitio, sí, que es el más fuerte en la Araucanía, que es el sur de Chile, donde tenemos movimientos terroristas y donde hay zonas que están completamente tomadas y donde el Estado no existe por estos movimientos terroristas pseudo indigenistas, porque no están preocupados de los indígenas, están nada más que preocupados del terrorismo, el negocio del narcotráfico y la madera. Pero de hace años tenéis ese problema. Muchos años, sí. Llegó a momentos muy crudos durante estos años anteriores. Sí está aplicado allá el estado de excepción, hay estado de emergencia allá, pero hay, digamos, expectación también con lo que vaya a hacer CAST ahí. Porque ahí hay zonas, una que se llama Temucuicui, donde el Estado no puede entrar, no pudo hacer el censo, incluso. Entonces, No puede, ¿por ahí qué? creo yo, ¿Por qué no puede? porque están tomados. Ah, Hay movimientos, sí, están tomados. físicamente no puede. Ya. Podría mandar al ejército a lo mejor. Eso es lo que yo acabo de decir, el estado sitio. Cuando yo digo esto, es lo que esperamos,
es que entre el Estado, porque ahí los derechos, digamos, liberales que nosotros todos defendemos, se ponen en, en, en Impuesto. pausa y el Estado puede entrar sin mayor control. Yo no quiero aquí decir que vayan a abusar de las personas, sino que allá hay terroristas y el Estado no puede no estar haciendo patria, que es su función número uno. Te hago una pregunta, Fernando. Mencionaste el tema inmigración, ha sido un tema de campaña, ¿no? ¿Podrías resumirnos un poco qué es lo que están pensando una buena mayoría de los chilenos respecto de la inmigración y cuál es la postura de Kast? ¿Qué se puede esperar en ese tema? Sí, mira, en Chile tenemos un problema de inmigración muy fuerte. Para dar un orden de magnitud, en Chile prácticamente no había inmigrantes. Hace 8 años no había inmigración, era el 0,5% de los habitantes eran inmigrantes. Esto en un periodo de 5 años, del 2018 al 2022-23, se transformó en el 10%, entre el 8 y el 10%. Fue una locura, fue una locura. No hay país que resista ese flujo. Porque esto es importante decirlo. Acá hay un problema de flujo muy fuerte en Chile. No tenemos el problema que hay en Europa, que es cultural, aunque sí lo estamos teniendo en alguna medida, porque bueno, son venezolanos, de Haití, son gente que habla español, entonces ese problema no existe, son cristianos, este problema no existe. Sin embargo, hay un problema cultural en cuanto a que son fiesteros y está generando mucho roce en los barrios que han tenido que recibir a todos estos inmigrantes, que son barrios donde obviamente es más barato vivir y donde la gente es más vulnerable, gente pobre. ¿Ya? Em, Esto, bueno, lo que esperan los chilenos obviamente es que esto se frene, ya está mucho más frenado. Creo que también el mundo eh, va a ayudar a Kast porque Venezuela en teoría va a mejorar, cayó Maduro, entonces la ola se frena de inmigración, em, pero todavía hay alrededor de 300.000, 500.000 inmigrantes ilegales, ¿ya? Kast ha dicho que los va a echar a todos. Lo han criticado por eso porque dicen que es imposible. Yo creo que es lo que tiene que decir. Eso es como decir, bueno, a los delincuentes que roban restaurantes tenemos que perseguirlo, obvio. Ahora, que lo va a encontrar a todo es imposible. Pero es ridícula esa crítica. Kast dice, si yo te controlo y tú eres ilegal, yo te echo. Eso es lo correcto. Y eso genera un incentivo a la gente a que o se vaya o se regularice por los métodos que estima la ley chilena. Eso es lo que espera que se haga el gobierno y que es un mínimo y que es lo que no se estuvo haciendo por años. Así que eso obviamente genera incentivo a un cambio de la gente que quiere venir, efecto llamada, y dos, la gente que está acá, o que se vaya, o que se regularice por los medios que hay en Chile. ¿Y cuáles son los requisitos para regularizarse? Digo, por ahí no lo sabes en detalle, pero ¿es difícil Sí. regularizarse o es más bien fácil? No, es fácil, ¿no? Hay que tener trabajo, pero es fácil, pero de ahí hay diferentes escalas, 5 años para poder votar, em, pero lo principal es tener Porque digo, trabajo. claro, si ha crecido tanto el flujo, evidentemente se han incorporado, ¿no? No he visto que haya subido mucho el desempleo en estos últimos años. Evidentemente esa gente está trabajando, ¿verdad? Está incluida en el sistema. Sí, no, si la mayoría que entró, cuando yo me refiero entre el 8% son legales, sí, sí. Chile es un país muy, muy laxo en ese sentido. Casi no he dicho que va a ser más difícil esto, Em, Ujú. pero, pero han sido una fuerza laboral muy importante, especialmente para la agricultura. Hay incluso visas para la gente de Bolivia, por ejemplo, que pueden venir por periodos. Así que regularizarse dentro de nuestras leyes es súper fácil. No es como Estados Unidos, Europa, que es mucho más exigente. No, Quiero Alejandro. permiso. Vale.
Tengo varias, Fer. La primera es, ¿cuál fue para vos la demanda más importante del electorado que votó Kast? Por ejemplo, acá era bastante sencillo, era acabar con la inflación. ¿Cuál fue en Chile? Quizás fue recuperar, ley y orden en el territorio, no lo sé, lo dirías vos. La segunda, ¿cómo quedó el mapa de la derecha y la centro derecha después de la elección? Digo, ¿están más o menos, entienden que están en una situación de emergencia? Te estoy citando a vos, Sí. que tirar más o menos por el otro lado, o UDI va para un lado, Republicano va para el otro, los amigos de Bópoli van para el otro, no sé qué. Mapeame un poco cómo está la centro derecha en Chile. ¿Ya? Tres, si no me equivoco, Kast va a tener un congreso bastante fragmentado. Eh, ¿Qué plan de reformas tiene? Y si ese plan de reformas ambicioso, no o moderado, como sea, tiene algún asidero en la morfología del Congreso chileno hoy. Sí. Ya, el primer mandato, así como en Argentina fue la inflación, en Chile fue la seguridad. Mm. Em, en Chile ha cambiado mucho la seguridad que tú tienes caminando en la calle, volviendo del trabajo. Antes Chile era un país extremadamente seguro, uno podía salir en la noche en cualquier lado, en el lado más bohemio de Santiago, y no pasaba nada. Eso cambió por completo. En los barrios más periféricos de una metrópoli como Santiago, el narco penetró mucho. Esto también ayudó entre medio lo que estábamos hablando recién, el clima de opinión, el hecho de que la izquierda fuese muy laxa con el combate a la delincuencia. eh, Ayudó también la pandemia. Eh, y han entrado las bandas narco en Chile, que en toda Latinoamérica han estado conquistando los diferentes países, en Chile también. Y eso, por lo tanto, fue la principal demanda de los chilenos. Ya basta con la permisibilidad, con la delincuencia, hay que atacar al narco eh, y hay que tomar carta en el asunto. Esto pasa también en las zonas rurales. El otro día salía que cerca del 90% de los agricultores de Chile han sufrido robos violentos. El 90, la cifra era alarmante. Nosotros que nos movemos más en los medios estamos fuera de eso. Somos urbanos, no entendemos bien eso. Entonces lo que quiero transmitir que esto no solo en la ciudad, también en el campo. Eh, Así que esa fue la principal demanda. Ya no es la educación, no son las pensiones, eh, no es la vivienda, así que es la seguridad. Ley y orden. Ley y orden, sí. Esa es la primera. Y eso lo dice la encuesta, o sea, es así. Así que ahí está la expectativa, la primera expectativa. En cuanto a la centro derecha, bueno, apareció un nuevo partido, que es más de derecha, que es de Johannes Kaiser, el hermano de nuestro amigo Axel, presidente del directorio de la fundación que dirijo, eh, y, y ellos fueron y aquí también tiene relación con tu tercera pregunta, Alejandro, ellos fueron en pacto para el Congreso con los republicanos, que es el partido Cast. Entonces ellos están en el Congreso medianamente alineados, en teoría. Y la centro derecha eh, quedó bien de capa caída. No los partidos tradicionales y grandes como RN y la UDI, no tanto como el Populi, que es el Partido Liberal. ¿Ya? El Populi iba a desaparecer en teoría, pero no sabemos porque apelaron. Em, pero lo que yo creo es que esa demanda liberal existe en Chile, pero fue mal llevada por estos partidos. Yo creo que Chile y los chilenos son liberales. No lo creo como un voluntarismo, yo creo que efectivamente lo son, en sentido común del chileno es más bien liberal que conservador, pero está difícil representarlo. Así que esas fuerzas, la liberal está muy de capa caída, los dos partidos RN y UDI tienen buenos equipos, tienen buenos representantes en el Congreso, así que van a tener harto para negociar ahí, conversar con los republicanos, que también fue una tercera fuerza, la más grande. Em, y la gran pregunta es, creo yo, el otro extremo, que es el de Johannes Kaiser, que no sabemos cómo se va a comportar.
Eso, yo Siento te iba a que, preguntar por eso, porque perdona que te he interrumpido de mala manera, pero no, si yo no recuerdo mal, todo iba bien y en la segunda vuelta pues Johannes apoyó a Kast y tal, pero cuando Kast le ofrece determinados puestos no le pareció suficiente y se opuso un poco, o sea, la actitud de Johannes me parecía similar a la que he visto esta semana en Abascal con Vox y el Partido Popular de ¿tú quién te has creído que somos? No somos un partido de tercera, nos merecemos mucho más. Ese tipo de... No digo que haya dicho esas palabras, ¿no? Pero lo que yo he leído es como no nos puedes ofrecer subsecretarías y me da la sensación que querían algo como justicia o algo por el estilo, interior, etcétera. sí, Entonces, lo que yo he visto es que a mí es un tema que me obsesiona porque lo tenemos en España, el tema del gobierno Frankenstein, ¿sabes? De, pues, Kast ahora mismo o la derecha, o sea, Kast junto con Kaiser, no suman votos suficientes como para aprobar todas las reformas que ha presentado, que nos pueden parecer fantásticas, pero claro, si no tiene la mayoría, todo el otro bloque se puede unir para bloquear la vida política, excepto si hay otro partido, que no sé si sería el partido de la gente o cuál, de dónde podría coger esos, no sé si son 7 votos exactamente, que necesitarían para tener la mayoría absoluta. No, 4 votos, perdón, no son 7, 7 son en España. no, Esos menos, 4 votos se eso, necesitan. O sea, que vaya situación. sí. Sí, en parte, bueno, nuestro público, ellos dijeron que lo ningunearon, algo así. Eso es. Lo que sí, a mí me preocupa, pero también son juegos de muestras de poder. Yo creo que el electorado de Johannes lo va a castigar si es que se comporta así. Y yo creo que él lo sabe. Yo creo que él lo sabe. Ahí también José Antonio Cast tiene que ser inteligente en comunicar bien lo que está haciendo, de manera, ahí yo creo que usted en Argentina nos puede enseñar muy bien eso, porque Mm. eh, esa es la forma, creo yo, que Cast va a hacer gobierno y él, creo yo, lo que le conviene, porque repito, el electorado, si Cast dice, voy a hacer una ley de bajar impuestos, porque este ese es el otro ámbito que tiene que mejorar la economía. Si él dice, voy a bajar los impuestos, que en Chile son ridículamente altos para las empresas, 27%, yo lo voy a dejar a 23%. Si llega Johannes y dice no, su electorado lo va a castigar. Claro. O sea, entonces, creo yo que ese es el futuro. Y creo que va a ocurrir eso. Ahora, lo que tú dijiste, María, es lo más importante, el partido de la gente. Es un partido que son, creo que alrededor de 15 parlamentarios en el Congreso, que no tienen ideología en la práctica. Hay desde gente que era de izquierda a gente que era de derecha. Son como Claramente. el centrado brasilero. No, no lo conozco, pero me imagino, es una opción rarísima. Eh, no sabemos qué va a ocurrir. Creo yo, mi apuesta es que hay ahí parlamentarios que le ocurre lo mismo que con Johannes, que son claramente de una ideología, eh, y yo creo que esos son al menos 2 o 3, que eso ya sirve para pasar reforma, que van a ser castigados si es que no aprueban y si es que no apoyan eh, reformas como la que estamos hablando acá. Baja de impuestos, flexibilización del mercado laboral, económico, y reformas en pro de la seguridad. Esas reformas, si que son bien comunicadas por nuestra ministra Mara Sedini, que trabajaba en la Fundación para el Hombre, Progreso, y va a ser ahora, la vocera. Y el gobierno de José Antonio Cast, que yo creo que igual va a ser muy presidencial este, este gobierno, ¿no? Porque los ministros no son muy conocidos. Vamos a ver qué ocurre ahí. Si es que son bien transmitidas eh, las ideas y las cosas que quieren lograr, yo creo que va a obtener las mayorías. Creo yo, por estas razones que estoy dando. Vamos a ver qué Fernando, ocurre, perdón, pero eso es lo que yo creo. medio que lo tocaste recién el tema, pero en una entrevista dijiste, Chile tiene que salir del modelo europeo que estancó a este Ah, sí. continente. ¿Qué quieres decir? María,
A Perdón. ver, la pregunta debía ser, o sea, tiene que ser un poquito más A ver, explícita. ¿Va a salir de qué? De la inmigración loca, de la hiperregulación, de penalizar el ahorro y la inversión, o sea, de todos los males europeos. ¿A cuál de todos te referías, Fernando? Sí, justamente a eso. El fondo es. Eso a mí me salió sin querer, pero yo creo que estaba leyendo justo estos ataques a la empresa en Europa a través de la libre competencia. Y a toda esta empresa grande, Google, que lo único que hacen es perseguirlo en Europa. ¿Ya? Pues sí, casi Em, cualquiera, ¿eh? claro, claro, pero en el fondo es lo que tú dices, María. O sea, em, es la hiperregulación de todas las actividades económicas. Eh, Europa es un país que se está disparando en los pies. Ahora yo leo, yo no lo puedo creer, pero en Inglaterra han metido preso a personas por posteo en Facebook, en Twitter. Sí, O sea, me rehúso a creer eso. ¿Eso es verdad? Esto es una claro. pregunta a usted. Sí, sí, sí. Sí, O sí. sea, o sea, la libre expresión coartada a ese nivel, lo único que hace es destruir un país. O sea, a eso me refiero con Europa. No podemos estar haciendo ese tipo de cosas, no podemos estar hiperregulando toda la actividad económica, porque Pero lo único que si tú hace, dices eso, si tú dices eso, es porque tú percibes esa tendencia en Chile. hasta hace un tiempo sí. O sea, mira, nosotros inventamos una palabra que se llama permisología. No sé si ustedes la conocen en España, La pero vivimos, básicamente la vivimos. yo estaba investigando y no existe esa palabra en otro país utilizada. Eh, Pillé unas palabras por ahí en Venezuela, pero hace los años 2000, pero se inventó una palabra que hoy día es una palabra en Chile tú la nombras y todos saben a lo que se refieren, que es al exceso de burocracia estatal y al freno para hacer cualquier actividad económica. En Chile, si tú quieres hacer una desaladora que le llamamos acá, ¿Mm? que es sacar agua, porque en Chile Sí. tenemos desierto, valles que son desérticos y el agua es escasa, como en muchas partes, te demoras creo que entre 11 y 15 años. Es una locura eso. Y acá nosotros no estamos pidiendo que hay que destruir la naturaleza. Yo soy un amante de los pájaros, lo estábamos hablando al principio de este programa. Acá hay que mantener los estándares, pero cambiar el sistema, eh, eliminando la cantidad de burócratas que tienen el poder, porque se los da el Estado, para frenar. Acá hay negocios, las ONG viven de esto, viven de frenar proyectos, viven de frenar a las salmoneras para hacer una piscicultura. Eso es lo que está ocurriendo en Chile y no el nivel de libre expresión, lo que estábamos hablando recién, María, no, pero sí percibía un freno muy fuerte. Las empresas, por ejemplo, forestales, han realizado las dos más grandes que tenemos en Chile, dos inversiones enormes de 4.000 millones de dólares, no en Chile, en Brasil, porque allá nos vayan a buscar. Acá en Chile, ellos dijeron, simplemente no podemos seguir invirtiendo porque no es demasiado ineficiente. Es horrible. Eso es exactamente lo que está pasando en Europa. O sea, hay fuga de inversión. Y en Europa, en España pasa en casi todo, especialmente en uno de los mayores problemas que tenemos, que es la vivienda. Los permisos para construir son una locura. Para montar una empresa, la burocracia, el tiempo que tardas y el dinero. Los jóvenes se están yendo a Irlanda, a Polonia, a constituir ahí sus empresas. Pero en Europa en general, todo lo que tiene que ver con tecnología, inteligencia artificial, todo eso está tan hiperregulado que hasta Enrico Letta y Mario Draghi, que todos los Sí, conocemos porque no son exactamente libertarios a tope, han dicho que hay demasiada regulación. claro, y Hasta ellos, ¿no? ahí fue devastador, me acuerdo. En Chile está lo mismo. Y Jorge Quirós, el ministro de Hacienda designado, tiene un mandato de regular lo más posible la economía y eliminar toda la permisología, que es lo que llamamos acá. Lo mismo el Ministerio de Economía, él viene de la construcción, él sabe lo que está ocurriendo en la construcción, porque acá, María, pasa exactamente lo mismo. Ah, mira. Los permisos de edificación se demoran siglos en salir.
Ale, ¿Quién quedó o quién queda hoy como el líder de la izquierda en Chile? Sí, eso también es expectante, porque no sabemos qué va a ocurrir con el presidente Boric. Es una de las grandes preguntas. Él es muy joven, pero no ¿Cuántos está años claro que tiene? no va a jugar. Está en sus 30 40 todavía. años. A 40. Recién 40. Acaba de cumplir 40 años. Acaba de cumplir 40 años. Porque lo que pasó acá, Alejandro, es que cambio en clima de opinión que nosotros estábamos hablando, forzó a todos estos jóvenes, porque ya no sé, con 40 años, yo no sé por qué ya es gente joven, a cambiar también en su ideología, en su creencia. O sea, Boric no gobernó con lo que él decía que iba a gobernar, con las ideas que él decía que iba a gobernar. Él llegó a decir, vamos a perseguir como perros a los delincuentes. O sea, él hubiese dicho eso sobre su cadáver cuando era candidato. Entonces, em, su liderazgo em, está en duda porque no sabemos cómo lo va a ejercer. No sabemos si se va a convertir en una Michelle Bachelet que va a andar por el mundo o, o como Dilma Rousseff, que está presidenta de este banco, el BRICS, o va a estar más metido en política contingente, adentro en Chile. No sabemos. Em, lo mismo ocurre con el socialismo democrático, ¿cierto? Que se autodenomina así, que vendría siendo no el partido de Boric, el Frente Amplio y el Partido Comunista, eh, y es la centroizquierda, digamos, Felipe González o Mm. algo así en España. No sabemos qué va a ocurrir, porque no sabemos qué van a hacer, por ejemplo, con el Partido Comunista, porque el Partido Comunista sigue con Cuba, el Partido Comunista sigue con Venezuela. Ujú. Ahora, los chilenos ya saben que eso está mal. No creo que sigan apoyando a un político que siga defendiendo algo así. Eh, Así que los nuevos liderazgos de la izquierda están por verse porque Déjame complementarte con esto. Pero Boric se va con qué tasa de imagen positiva, negativa, más o menos, no tenés que darme el número exacto, pero más o menos sí, se va. 25-30%, que es Es un, yo es encuentro un que es piso mucho. alto. Sí, yo encuentro que es mucho. ¿En serio? Es mucho. no está Sí. mal. Es que, María, Tengo que matizar una cosa que no sabéis todavía por allí, pero que sepáis que Felipe González ya forma parte de la fachosfera. Ya no podemos decir de Felipe González, por más que sea más socialista y más rojo que nadie, es perteneciente a nuestra fachosfera nacional, que lo sepáis. 25% ¿os parece alto de aprobación? ¿Qué tendría que estar insultándole por las calles? No. Si es un techo. No sé con cuánto se fue Alberto Si es Fernández. un techo está bien. Si resiste ahí el piso, es un piso, sí. Acá, a ver, para que vos tengas una idea, Cristina nunca bajó del 25-30% en Argentina. Ya. claro, Y te condiciona mucho eso, ¿eh? Te condiciona mucho. Ojo, también tiene una ventaja. Si es el techo, es un techo bajo y no Sí. te permite que crezcan otros. Sí. Pero bueno, estoy hablando de Argentina. es que es similar, es similar. O sea, creer, o sea, es como yo digo, ¿cómo alguien puede seguir apoyando a alguien que hace un gobierno tan malo como Cristina? O sea, ¿cómo puedes apoyar eso? Yo creo que es mucho. Y lo de Boric es similar. Son otro país, otra realidad, pero Boric ha hecho un muy mal gobierno. Mira, estamos en febrero. Es como el agosto de Europa. Estamos en febrero en Chile. No pasa nada. Oye, han habido escándalo tras escándalo. Es una locura. Y siguen siendo amateurs en su forma de gobernar. Nos mintieron recién porque dijeron que no habían hecho nada con un cable de Chile a China. Sí. Eh, no sé si saben eso. El secretario, Marco Rubio, el secretario, se me olvida, el secretario de Estado, así se le llama, el Marco Rubio nos comunicó hace 10 días que le había quitado la visa a importantes personalidades chilenas. Nosotros así con un tweet y manda un comunicado y resultó ser que el ministro de Telecomunicaciones y Transporte le habían quitado la visa para ir a Estados Unidos. Cuestión que
o sea, completamente novedosa, no sé, grave para cualquier país y para Chile. Y la explicación fue que había eh, infringido o había puesto en riesgo la seguridad de no solo a Chile, sino que toda Latinoamérica. ¿Ya? Claro. Todos nos sorprendemos con esto y era que había un cable de datos en, en tramitación entre Chile y China. ¿Ya? Bueno, dicen que no habían hecho nada, salen a decir que esto es una violación de la soberanía, cuestión que no es en todo caso, pero esto nos dice Boric, nos comunica. Y 2 días después nos enteramos que había un decreto de que se le había otorgado la concesión a esta empresa china para empezar a avanzar en su proyecto. Entonces, o sea, transmiten mal lo que están haciendo, hacen al lote cuestiones graves, como darle a los chinos un cable sin mayor tramitación. Nos enteramos que esto se entregó en 50 días, cuando lo normal es que sean 400. Nos mienten, porque dicen que no está en tramitación, en avance, y efectivamente había una concesión dada. Entonces, esto es a 12 días de irse del gobierno y siguen cometiendo este tipo de errores. Entonces, que mantenga 30%, yo encuentro que es alto, es muy alto. Y es preocupante, como dice Alejandro, pero también yo también creo que es una especie de techo. Y eso va a condicionar lo que ocurra aquí, volviendo al inicio, con los nuevos liderazgos de la izquierda. Porque, porque bueno, si ese 30% se mantiene, que yo creo que son gente ciega nomás, que va a apoyar, hagan lo que hagan, porque si están aliados con el Partido Comunista, que el Partido Comunista es aliado a Cuba, y ya sabemos lo que pasa en Cuba, ¿cómo cambias tú a esas personas? Eh, pero Fernando, dale. hay un techo. Te hago la última, antes de sacarte más tiempo. Te agradecemos por haber participado aquí. Evidentemente hay un cambio en el clima de opinión, no solo cambia el presidente, sino que cambian las ideas. Vos estás en la Fundación para el Progreso, su dedicación principal en la fundación es básicamente capacitar a jóvenes en ideas liberales. ¿Cómo ves que ha influido o la Fundación para el Progreso en el clima de opinión o al revés? Por ahí el cambio del clima de opinión lo terminas viendo en que hay más interés en la fundación. ¿Cómo venís analizando eso desde tu lugar? Y deja que añada. ¿Y a qué vamos a ver ahora que hay un gobierno como el de Cast en la Fundación para el Progreso? Un desafío. Sí, obviamente uno como parte de la institución se quiere adjudicar a que todo el cambio fue a causa nuestra Claro. y Axel diría algo así, ¿cierto? Pero yo creo, o sea, no yo creo, estoy seguro que obviamente somos parte de ese cambio. Acá, bueno, hay algo que es real. Esto no se hacía antes. Nosotros tenemos 13 años, esto no se hacía. 14 años. Por lo tanto, efectivamente, hemos aportado en eso. Yo creo que lo más importante lejos en esto, y esto también yo creo que en Argentina y en España y en el mundo, y lo que está ocurriendo en el mundo, son las redes sociales. Las redes sociales nos han dado una voz a todos nosotros que antes no teníamos. Los medios, no es que estuviesen cooptados por esto, pero era como no sé si es una autocorrección que era imposible salir o sacarlos de ahí. Eh, a mí me gusta el ejemplo de las contribuciones, el impuesto territorial. Si tú decías que estabas en contra del impuesto territorial en Chile, y en lo que es pensante en la economía, o sea, tú estabas fuera, te sacaban de los medios, digámoslo así. Si tú decías estoy contra las contribuciones, tú no eras economista, tú eras economista, tú no podías hacer algo así. Perdón, ¿qué Bueno, son las hoy día, contribuciones? ¿A qué le llaman contribuciones ahí? impuesto territorial, impuesto a tu casa, el impuesto que tú Ah, ok, pagas por tu bien inmueble, perfecto. ¿ya? Los que estudiamos economía sabemos aquí que eso es eficiente porque, bueno, no puedes mover la casa, recaudas, es fácil de Mm. evaluar. Hoy día, sin embargo, eso está cuestionado. Y acá en Chile las van a bajar o si no las eliminan. Si tú decías eso en Chile, tú que quedas fuera
de los medios, que fuera de los medios, llegaban los economistas de la ONU, del Banco Mundial, los PhD, y te decían, eso está mal, no está en discusión. Bueno, hoy día todo eso se está discutiendo, se está cuestionando. Creo yo que esto es por las redes sociales. Es un ejemplo nomás. Y esto obviamente ha cambiado también el foco, como dices tú, Iván, hacia nosotros. La fundación está siendo un referente hoy día, porque las ideas que hoy día están llevándose a cabo, nosotros las llevamos defendiendo sin matiz igual hace 15 años. Entonces las personas dicen, no era tan loco esta persona. Vamos entonces a escucharlo. Vamos a ver qué dicen. Yo tengo a todos, ahora a mí me llaman, oye, ¿cómo estás? Me llaman a los medios. Yo entiendo que los periodistas te dicen, oye, ustedes siempre tan importantes, cuando hace 6 años éramos unos leprosos. Así. Entonces, yo de todas esas personas yo no me olvido. Así que los periodistas entienden que hagan eso. Pero hay muchas personas que antes te quitaban el saludo y ahora te llaman, te invitan a comida, oye, tanto tiempo. Sí, ahora. Yo les digo, ahora son mis amigos, po. Pero sí, es un círculo virtuoso. Nosotros ayudamos a que esto ocurriese, nosotros estuvimos en redes sociales, nosotros publicamos libros sobre el liberalismo cuando nadie defendía mucho esta idea, pero ahora al revés también ocurre. O sea, nos llaman, Mara Cedini va a ser ministra vocera, lo mismo Francisco Pérez Maquena, el canciller de Chile, era director de nuestra fundación. Así que bueno, eso es alegría. Pero también la pregunta de María es un desafío, porque también pasó lo mismo con Johannes Kaiser, que es el hermano de Axel. Entonces, nosotros tenemos que mantenernos firmes a nuestros principios, apoyar cuando estén alineados con nuestra idea y criticar cuando no estén alineados con nuestra idea. Así que eso es también un desafío. Hay que mantenerse firme y seguir en lo que nosotros tres trabajamos, po. Aunque Alejandro ahí está más en el Congreso. Alejandro se le quiere igual. Por supuesto. Déjame hacerte la última, pero déjame, Iván. Todo este clima de transición política no los está distrayendo del clima del mundial, ¿no? Están con expectativas, están bien para esto, ¿no? Mira ahí. Es una pregunta legítima y válida. Yo creo que la mayor razón por la cual Chile casi se cae al precipicio de Venezuela, que eso iba a ocurrir el 2022, fue no haber clasificado al Mundial de Rusia el 2018. Yo creo que eso destruyó el ánimo societario, social chileno, y nos tiene arrastrado hasta ahora el 2026. Ni me esta no clasificación va de regalo, digamos. ¿No? Es una muy mala persona, Alejandro, por hacer esas preguntas. No me voy a olvidar. No me voy a olvidar de esa cuña, Alejandro. Claro. Mirá que Fernando no es rencoroso, pero tiene memoria. Exacto. Ya me la va a cobrar, cuando vayan para allá. Mira, yo la frase ni perdón ni olvido, yo la tengo variada. Sí perdono, claro, pero no olvido. Exacto. Muchísimas gracias, Fernando. Es muy interesante la conversación. Gracias, Iván. Gracias, Alejandro. Gracias, María. Un abrazo. Nos vemos. Un abrazo. Chao. Chao. Bueno, muy interesante la conversación, ¿no? No sé si les quedó algo, pero a mí me quedó esta idea de las redes sociales. Ale, vos solés ser bastante pesimista con las redes sociales, pero acá... ¿Solo con las redes sociales? Solo con las redes sociales. Es pesimista, punto. Pesimista estructural. Bueno, pero acá había un motivo para el optimismo. Las redes sociales parecen haber girado la balanza hacia la buena dirección. O el barco, sí, más que la balanza, ¿no? Sí, me gustó la charla, me dejó bastante claro algunos puntos que tenía. Es un desafío que tiene Chile, es un desafío grande. Yo, la verdad es que ahí fue bastante humilde, Fernando, porque yo creo que los tres, yo desde luego, hace muchos años que no voy a Chile, por desgracia, ni a Argentina,
también, por desgracia. Fías. Pero claro que debería. Pero el caso es que cuando yo iba hace, pues en el 2017, 18, por ahí, el esfuerzo que estaban haciendo y posteriormente he seguido en contacto con todos ellos, el esfuerzo permanente, una tras otra, con fondos, sin fondos, más fondos, menos fondos. Pues Axel se fue a estudiar fuera, volvió, nunca se ha desligado, pero el esfuerzo de todos y cada uno de los miembros que han pasado por la Fundación para el Progreso ha sido muy notable y han tenido éxitos. Tuvieron algún ministro en el gobierno de Piñera que lo hicieron mejor o peor, pero sí han tenido esa conexión en positivo, me refiero, o esa influencia o esa representatividad, ¿no? Y cuando no la han tenido, cuando cayó Piñera, creo que han seguido ahí picando piedra, sudando la camiseta, y es muy merecido que ahora sean un referente. Yo soy particularmente bastante fan de la Fundación. Yo estoy en el mundo de la Fundación, ustedes saben, la Fundación Libertad Argentina, y la Fundación para el Progreso es una fundación relativamente joven en relación a, por ejemplo, Libertad y Desarrollo de Chile, que es otro tipo de institución que tiene activos y virtudes muy, muy marcadas también, pero otro tipo de institución. Y a mí me gusta mucho. Primero, la comunicación que hace Fundación para el Progreso es de lo más moderno y de lo más sexy dentro del liberalismo, por lo menos en América Latina, pero creo que en Iberoamérica también. Después, toda la tarea editorial que hace, esa curaduría del libro y esa edición de esos libros de papel medio extraño, que hay un libro tuyo, María, que yo tengo... Sí, Afrodita desenmascarada. Afrodita desenmascarada, yo lo tengo en una versión, no me acuerdo de la editorial original, y también en la de ellos. Deusto. Y todas las charlas, yo soy muy fan, las charlas tanto en YouTube, me las veo mucho, son buenas. Tienen un staff de gente que dan buenas charlas para jóvenes, que dan buenas conferencias. Así que no, a mí me gusta mucho que se fuese un poquito. Fernando era el encargado de toda la parte editorial, hizo un trabajo, una labor enorme, fue con él con el que me puse en contacto, al que puse en contacto con Deusto para hacer una edición que no tuviera tantas palabras así muy castizas, muy españolas, muy madrileñas. Yo decía chavales y era como, no, son cabros. Y yo, vale. Pero, y luego sacó, que fue una apuesta muy arriesgada, pero es una de las mejores revistas que yo he visto, la revista Átomo. Átomo, buenísimo. Preciosa revista, preciosa, maravillosa. Con una calidad impresionante. Sí. Por ejemplo, eso que en Argentina es muy difícil de... En España, sí. Sí. A mí algo que me llama la atención, ahora ustedes mencionan a Átomo y hay un montón de libros que ha publicado la Fundación, pero la inspiración de la Fundación para el Progreso es muy de la escuela austríaca, ¿no? Y nada, a María la conocí en mi maestría en economía austríaca. De repente hay como un momentum muy particular de la escuela austríaca, ¿no? En Latinoamérica, ni hablar de todas las cosas que dice Milei, pero es interesante eso, muy interesante. Pues sí, porque yo creo que se debe a que pues si echamos la vista así, miramos como desde el satélite todas las escuelas de pensamiento económico y de pensamiento político, me parece que la escuela austríaca encaja bastante bien en la visión liberal clásica, desde la liberal clásica hasta el anarcocapitalismo de Huerta, de Soto, ¿no? Que me encanta que un anarcocapitalista sea la inspiración de un presidente de un gobierno, que es como, parece contradictorio, tal vez no lo es, porque hay que mirar lejos y hay que mirar la tendencia, ¿no? Pero tal vez el tema es ese, que la escuela austríaca encaja perfectamente bien, y no solamente la escuela austríaca, sino los pensadores que están alrededor, pues Hayek, por ejemplo, pero no solo Hayek, enganchan muy bien, hilan muy bien el relato y los principios liberales con los que coincidimos en mayor o menor medida casi todos. Y eso ha cuajado mucho en Latinoamérica, y fíjate que no tanto en España. Tal vez porque, no sé si porque somos más conservadores, porque no nos gustan los profetas de nuestra tierra y siempre agarramos un profeta de fuera, o exactamente por qué. Pero fíjate, cuando yo empecé a ir a la Fundación para el Progreso,
una de las cosas que me pedían que las charlas, aparte del libro Afrodita desenmascarada y de hablar de feminismo liberal y todas estas cosas, una de las cosas que me pedían es que hablara de la escuela austríaca, porque ellos tenían el boom de Friedman, los Friedmanitas, Claro. Chicago, no sé qué, no sé cuántos, y querían compensar. Y lo que me decían era, fíjate que en Argentina son más austríacos. Entonces, nosotros verdad, queremos eso es. también beber de esas fuentes y necesitamos conocer esas fuentes. Bueno, se nos ha pasado el tiempo, por ahí si tenemos un último comentario. Yo simplemente comentarles que el PBI argentino, son datos preliminares, pero cerró el año 2025 creciendo 4,4. Esto es un dato bien, pero lo irrelevante es que en el histórico el nivel de producción quedó en su nivel más alto de la historia. O sea, todavía nos falta romper ahí como una banda de... Pero está bien, deja bien parada la economía de cara al 2026. Así que las reformas de repente están dando algún que otro resultado interesante. No sé si alguien quiere dejar ¿El PIB un per cierre. cápita Dale, sí. cómo va? ¿Cómo va el PIB per cápita? El per cápita habría que calcular, pero obviamente en el 2025 creció, porque si crecimos 4,4, la población Claro. habrá crecido 1 como mucho, o 0,7. Y el año, pero estamos en niveles bajos porque la economía argentina entre el año 2011 y el año 2024 fue de una economía de largo estancamiento. Claro. Y entonces cuando ahí hay un crecimiento poblacional de 13 años que te tira el per cápita muy para abajo, ¿no? Así que ahí venimos mal. No, Pero parecería ser que estamos al inicio de la recuperación. no, sobre todo lo decía porque me parece muy importante que suba el PIB, pero el per cápita indica que la capacidad de compra de la gente está mejorando también y eso me parece notable. Sí. Así que bien. Ale, ¿algo más? No, amigos, estamos. ¿Estamos bien? María, ¿Bien? tiranos María, algo de este libro del que sos parte que se llama La derecha desnortada. Al menos dos. ¡Cielos! Después lo podemos ¡Sorpresa! analizar. A ver, de repente un amigo fantástico, es una persona fantástica y además es un intelectual de primera, un tipo muy, muy honesto y compañero de universidad que se llama Armando Cerolo, me pidió de repente que si quería escribir un capítulo sobre la derecha desnortada, que escribiera sobre economía. Y yo decidí no escribir sobre economía, que cada vez me aburre más, sobre todo de economía referido a los partidos políticos, porque no me creo nada de lo que me venden los partidos políticos en España, ¿no? Luego, cuando llegan al poder, hacen lo que pueden, en fin, con visión muy a corto plazo. Entonces escribí desde un punto de vista de la psicología política. Y él, junto con ocho personas más, 8 autores más, pues ha sacado este libro donde se intenta poner de manifiesto el problema que tiene la derecha ahora mismo en España, que por un lado está pues la derecha conservadora, está la derecha centrista, si quieres, y está la derecha más radical. Esa derecha radical de Vox, que se niega a que les llamemos ultraderecha, tiene parte de la ultraderecha original. Es decir, la ultraderecha era Falange Española de las Jons y Fuerza Nueva en los años 80. Bueno, la gente de Falange y de Fuerza Nueva de entonces, sus herederos están ahí también. No digo que sean todos, pero el pequeño núcleo está ahí. Y de hecho, una de las noticias políticas de esta semana es que Abascal ha vuelto a echar a otro. No sé si, ya creo que los va echando de 2 en 2, ¿no? En principio porque, claro, hay que someterse a la disciplina de partido, pero si os fijáis a quiénes ha echado es a todo el sector liberal que podía estar dentro de Vox, ¿no? Todos los conservadores liberales han sido expulsados, empezando por Iván, que acaba de declarar, no conozco, ya no sé por dónde va Abascal, ¿no? Que, por cierto, Abascal es la persona que va alardeando y recibiendo a Milei en sus actos, no sé qué, a Milei, a Giorgia Meloni, que está intentando posicionarse como soy el Milei de España. No me parece, no lo es. Ni es el Meloni de España, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, ese libro va encaminado a analizar
es un poco quo vadis derecha española, ¿no? Porque al analizar esta derecha desnortada que no se sabe hacia dónde va, que es todo el mundo lo identifica con el Podemos de la derecha y sigue la estrategia política bastante paralela a Podemos, también cuestiona la derecha tradicional, el Partido Popular. O sea, ¿qué ha hecho el Partido Popular desde, pues básicamente desde que se fue Aznar? O desde que se fue Aznar, ¿no? ¿Qué ha pasado con el Partido Popular? También ha ido dando bandazos, ha ido contraprogramando lo que hacía Vox, no ha sabido situarse, se encontró con Ciudadanos por un lado y se perdió, y luego se encontró con Vox y se perdió todavía más, y difícilmente inspira confianza a pesar de que estamos todos que no podemos más con Pedro Sánchez. Es decir, necesitamos que se vaya Pedro Sánchez y es muy difícil que se vaya, muy, muy, muy difícil. Bueno, muy bueno. Muchas gracias y buena semana. Y nos vemos en 2 semanas acá en Fuera de Guión. Un abrazo. Un abrazo grande. Chao, chao. Chao a todos.